desearte. Queridos, vamos a dar comienzo a este encuentro, a esta celebración. Tengo un amigo aquí de Burgos, es hijo de abogados de aquí de Burgos, y cuando lo conocí a través de otro amigo austriaco que estuvo orando: Señor, dame una persona a la cual hablar de Jesucristo, y lo encontró en autobús de Madrid para acá. Y desde entonces hicieron ellos amistades y a mí me involucraron. Me llevaron también aquí al monte del castillo a hacer ejercicios, flexiones, con la cabeza abajo y las patas para arriba. Así me hicieron flexiones. Y yo estuve con ellos ahí para poder hablar de Jesucristo a este amigo, ¿no? Burgalés de hijos de abogados, porque no había forma, porque era un aficionado del deporte, ¿no? Así que había que estar con él en algún deporte. Ya sabéis, cuando uno ama a Jesucristo, quiere testificar de Jesucristo a otros, hace cualquier cosa para conseguirlo, ¿no? Pues él estuvo muy apartado de ellos, mucho. Hace poco, después él se trasladó aquí, cerca de nosotros, aquí, por la calle San Pablo, a un pisito, y tenía allí la diosa de la India, de los 7 brazos en la cabecera, que es una representación realmente de poderes de demonio. Yo estoy orando por él: Señor Jesús, por favor, haz que él quiere empezar a leer conmigo la Biblia para que te conozca. Y un día me llamó por teléfono y me dijo: Guido, quiero empezar a leer contigo la Biblia. Dije: amén. Por eso estuve orando por ti. Vine para aquí, empezamos a leer el Evangelio de Juan y conoció a Jesús. Y ¿sabéis por qué conoció a Jesús? Luego me lo contó. Lo que más la impresionó fue que un día leíamos en 2 Pedro capítulo 1 de un pasaje que la vamos a leer esta mañana como introducción, y se dio cuenta que Dios habló en este mundo y había testigos de esta voz de Dios, y que Jesús es realidad, y que no, la Biblia no está hablando de cosas que alguien se había imaginado que sería bonito, o una religión. Está hablando de Dios, y Dios está hablando a través de su palabra. Se ha manifestado, Jesucristo ha existido, lo vieron, le escucharon, escuchar la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo toda mi complacencia. Y cuando estamos hablando de Jesucristo, vuelvo otra vez, allí estuvo Pedro, y él escribe sobre su experiencia aquí en su segunda carta, y dice: yo estuve allí, vi la gloria de Jesús, le vi cuando vendrá en su gloria futura. Cuando yo digo Jesucristo vendrá, es porque yo lo vi a Jesús glorificado, transformado. Escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo, él también que vendrá otra vez, pero primero tiene que ir a morir en la cruz y para salvar y resucitar el tercer día, y tiene que ir al cielo y volver un día en su gloria. Pues este pasaje os invito a leer en 2 Pedro capítulo 1 versículo 16, y dice así. Pedro, sobre su experiencia, testificando, escribiendo, dice así: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, porque fíjate, si en la religión hay cuentos supersticiosos de todo tipo, sino aquí dice: sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. No solamente Pedro, sino Santiago y Juan vimos con nuestros propios ojos, los tres juntos, su grandeza. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre. Además, esto va en contra de todos los que dicen solo Jesús, ¿verdad? Porque aquí está Jesucristo y está el Padre. Dice: él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado. El Padre habla acerca de su Hijo. Son dos personas.
Dios el Padre, Dios el Hijo, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, único, unigénito, igual de género como yo. Estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que viene del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Luego están los profetas, toda la Biblia, el Antiguo Testamento, al cual ustedes hacen bien en prestar atención. O sea que aquí no dice que prestemos atención a los cuentos supersticiosos, que si no sé qué, no sé cuánto, que haya pasado, que vete a saber si es verdad, si es todo mentira. No, que hagamos caso a la palabra de Dios escrita por los profetas y ahora también escrita por el Pedro, como testigo, como profeta de Dios también y apóstol. Y dice aquí: a la cual ustedes hacen bien prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Este mundo es un lugar oscuro. Tú sal por ahí, pregunta, ¿qué saben de Dios? ¿Qué luz tienen en cuanto a su futuro? ¿Qué pasa después de la muerte? Están en total oscuridad, en nieblas. Y si hay luz, según ellos, es una luz falsa, porque no es esta luz de Dios. Pero esta luz es la de Dios, esta es la palabra de Dios, que alumbra en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones, que es Jesucristo, cuando Él venga en su gloria. Ante todo, tengan muy presentes que ninguna profecía de la Escritura origen de la interpretación particular de nadie. Es decir, la Biblia no necesita intérpretes, sino necesita creyentes que escuchan a Dios, porque la Biblia no es una interpretación, sino es la palabra de Dios inspirada por Dios, y no debe ser interpretada para tergiversar su valor. Es lo que hacen algunos. Dicen son dueños de la Biblia, pueden hacer con ella lo que ellos dicen que tiene autoridad. No tiene nadie autoridad de interpretar privadamente la Escritura a su antojo, para que encaje en su concepto. No, nosotros tenemos que encajar en Dios, en su palabra. Nosotros tenemos que ajustarnos. Nosotros tenemos que pedir a Dios perdón, no Dios a nosotros, para que esté de acuerdo Él con nosotros. Y dice: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de Escritura surge de la interpretación particular de nadie. De nadie. De nadie. No hay nadie en la tierra que tiene autoridad para interpretarla privadamente, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. La Biblia no nos ha venido por nadie que sea un ser humano, sino nos ha venido de Dios. Y Dios ha utilizado, inspirado los profetas, pero no los que están manejando la Biblia, sino la Biblia escrita y terminada una vez por todas. Y al final de la Biblia dice: el que añade algo, se le añadirá los castigos que Dios haya preparado para aquellos que añaden a su palabra. Así que vamos a dedicar este tiempo a la importancia de la Biblia y la palabra de Dios. Por eso hacemos estudios bíblicos por descubrimiento, para que la gente pueda descubrir a Dios, escuchar a Dios, leer lo que Él dice, creer a Dios. No tener intermediarios, ni siquiera nosotros, sino enfrentándose a Dios, a su palabra, conocer a Dios y creer a Dios, experimentar a Dios en sus vidas. Antes que se me olvide, voy a presentar una vez más también esta exposición de Francisco de Encinas que tenemos aquí en Burgos. Burgalés, que fue el primer traductor al castellano de toda la historia humana del Nuevo Testamento. Quiso traducir la Biblia, pero murió antes y editó el Nuevo Testamento entero, lo presentó al emperador y dijo: usted es emperador cristiano, es su obligación de hacerlo conocer a su pueblo cristiano. Y fue perseguido por presentarlo.
fue perseguido por atreverse a acercar la palabra de Dios a todo ser humano que tuviese conocimiento de lectura, o por lo menos de escuchar cuando otro la leía en español. Se hablaba en latín. ¿Y quién entendía latín? Pero Dios habla en todos los idiomas, habla en nuestro idioma, habla a nosotros de tal forma que podamos escucharlo, creerle y conocerle, amarle y darle una respuesta de confianza y de obediencia también para seguir a Jesucristo. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por Jesucristo, el Hijo de Dios, el amado. Vamos a dar gracias por la Biblia, vamos a dar gracias por el Espíritu Santo también, que habló y hablará también esta mañana y cuando nosotros queramos. Padre Celestial, estamos aquí, es un privilegio por estar aquí entre nosotros reunidos, pero sobre todo contigo, Señor, porque tú, como en aquella montaña, Señor, viste a tu Hijo, nos ves a nosotros y quieres que nosotros entendamos que tu Hijo es el amado, el único Hijo, igual a género que a ti, que adoremos, que confiemos en su muerte, en su resurrección, que es suficiente, que no hay nadie que pueda añadir a lo que él ha hecho, ni a quién es, ni complementarlo. Y Señor Jesús, creemos que tú eres suficiente, tú eres Dios, tú eres el que te has hecho hombre, y siendo hombre has unido en ti mismo, Señor, todo lo que es la gloria de Dios, todo lo que es el poder de Dios para crear el universo. Tú eres, Señor Jesús, el que hiciste la obra de salvación. Creemos en ti, Señor Jesús, en tu obra, una vez para siempre acabada. Aquí estamos, Señor, para celebrarlo. Y también gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por haber hablado a los profetas, también hablándonos ahora a través de tu palabra escrita. Gracias, Señor, que podemos tener tu palabra, la Biblia. Gracias, Señor, también por hombres y mujeres como Francisco de Encinas y su familia, que dedicaron su vida para arriesgarla, para promover tu palabra escrita contra todo un sistema que se estaba apartando, estaba en oscuridad, sin conocer a Dios, sin poder escuchar en su propio idioma lo que tú estabas diciendo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, estamos de pie, seguimos con alabanza, con Dani y Ada. Una vez más, como digo siempre, una oportunidad de venir a adorar al Señor. Él nos invita a estar aquí juntos a adorarle, y eso es una oportunidad maravillosa de hacerlo juntos, aunque luego durante toda la semana le tenemos que adorar con todo lo que hacemos, y ahora también, ¿no? Pero ahora podemos hacerlo juntos. Y hablaba Guido de la palabra de Dios que tenemos en la Biblia, con la tremenda importancia, no hay otra palabra más importante. Y precisamente por eso quiero empezar leyendo un fragmento de algo para que podamos pensar. Seguramente que hay una parte de este salmo que os suene mucho, pero dice: oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso, escúchame, Dios de Jacob. Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Dice: vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El Señor es sol y escudo, Dios concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Y me encanta esta parte de este versículo que dice: vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros anhelamos con tanta pasión estar en la presencia de Dios aquí también en esta tierra? Antes de llegar al cielo y estar con Él, aquí ahora podemos acercarnos a Él, podemos orar, podemos leer su palabra, podemos alabarle. Y deberíamos de tener el deseo de hacerlo constantemente, como David aquí decía: prefiero estar abriendo la puerta, como quien dice, de donde tú estás, que hacer cualquier otra cosa, ¿no? Vamos ahora a disfrutar de esta oportunidad que tenemos de adorarle juntos con esta canción que dice: Señor, eres tú la única razón de mi adoración. Sé que a veces tenemos otras razones, otras cosas que adoramos. Vamos a aprovechar este momento para pedir perdón por eso y también para adorarle, para decirle que deseamos que Él sea la única razón de nuestra adoración. ¿Os unís conmigo y con nosotros y vamos a adorarle? Vamos.
Jesús. Amén. Voy a leer un trocito de algo que se cuenta en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 56 en adelante. Dice: iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas, le dijo a Jesús. Y Jesús respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió: nadie que mire atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Hoy vamos a pensar en de qué manera podemos nosotros, nuestra vida aquí en la tierra, sacarle el mayor partido para Dios. De qué manera podemos asegurarnos de que todo lo que hacemos, todo lo que tenemos es para Dios. ¿Os habéis planteado alguna vez la importancia y la relevancia que tiene esta vida para la vida eterna? Lo largo que es la vida eterna y lo importante que es las decisiones que tomemos aquí y la forma en la que le entreguemos a Dios todo lo que tenemos. Quiero que pensemos en esto durante este rato que vamos a estar adorando a Dios, pero sobre todo con la siguiente canción, que es una forma de comprometerse con Dios y decirle: Dios, aquí estoy yo, toma todo lo que tengo, es tuyo, haz de ello lo que quieras. Y os reto a que habléis con Dios y a que le entreguéis vuestra vida y todas las cosas que tenéis al Señor. Y que os propongáis hacer todo lo posible, pedirle ayuda, no sé, hablar con Él, pero al respecto de esto, entregarle vuestra vida, porque es lo mejor que podemos hacer. Las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste yo daré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Y aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Listo quiero estar. Listo quiero estar. Los dones que me diste voy a usar. Los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste sin dudar. Haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Quiero que aprovechemos este momento y te animo a que levantes tu voz y que hables con Dios. Quiero que le des las gracias por tantas cosas que te ha dado y te animo a que te atrevas a comprometerte con Él, a pedirle que te dé la fuerza para entregarle todo, que hagas de este momento un momento relevante
instante en el que te comprometas con Dios. Habla con Él. Y, Señor, gracias por todo lo que tú me has dado, por todo lo que nos has dado a cada uno de nosotros. ¿Qué menos podemos hacer que entregarte todo lo que somos y lo que tenemos? Recibe en primer lugar la gloria y la honra con cada cosa que digamos, cada cosa que miremos, cada cosa que hagamos, Dios, con toda nuestra vida. Porque solo tú eres digno de alabanza y de adoración y de recibirlo todo, Dios.
perdido sin ti. Y yo, te anhelo, Señor, y estoy. y estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Deseamos alabarte, deseamos adorarte, Señor. Solo tú eres digno de toda la gloria, solo tú eres digno de nuestro amor, de nuestro servicio, de nuestra adoración. Recibe la gloria, porque solo tú la mereces, Señor. Te alabamos, te entregamos esta mañana, te pedimos que tú perdones nuestros pecados, que nos permitas con un corazón limpio acercarnos a ti, entender tu palabra, aplicarla. Te pedimos que tú seas el protagonista de esta mañana, Dios. Te alabamos y te adoramos. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, una vez más. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí.
Santo obra en mí. Amén. Vamos a recordar a Jesús en el pan y en el vino. Mira aquí, Leticia, mira. Solamente hay un micrófono. Aquí en Hebreos, en el capítulo 2, vemos algo que tiene que ver con nuestro tema, que Jesús nos vino a librar del temor a la muerte. Hay formas de evitar el temor a la muerte, es como el avestruz meter la cabeza en la arena y decir no existe el peligro. Pero también existe la forma, creo que sensata, es confiar en Jesucristo, que acabó con todo lo que nos podía dar miedo a la muerte, porque Él es la vida, Él es la salvación, Él hizo todo. Y vamos a leerlo, dice así Hebreos capítulo 2, versículo 14, por tanto, ya que ellos son de carne y huesos, quiere decir los seres humanos, tú y yo, podríamos poner aquí tu nombre y el mío, Él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, su muerte en este caso, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Hay una esclavitud que se manifiesta así, que rezas todos los días que Dios te salve de la condenación y que no te vayas al infierno, pero es una esclavitud mental y psicológica insoportable, digo yo. ¿Por qué no vas a Jesucristo? Él te libra de este temor, ¿verdad? Y te salva. Ya puedes todos los días dar gracias por esta salvación en el Señor Jesucristo. No tienes que rezar más. Y dice así también, versículo 16, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham, en el sentido también de los descendientes de la fe, como la tuya y la mía. Creemos a Dios, lo que Él ha dicho, y estamos justificados por la fe, como Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel, que solamente hay uno, recuerda, pero que hay uno, que es Jesucristo, un sumo sacerdote fiel y misericordioso al ser vicio de Dios, a fin de expiar, quiere decir cubrir, cancelar los pecados del pueblo, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Aquí está diciendo que expió nuestros pecados para no tener que rezar más para ser salvos, sino para dar gracias a Dios, tener la seguridad. Incluso cuando nos sentimos tentados y estamos en peligro, apartarnos del camino de seguir a Jesús, podemos clamar a Él, porque Él ha sufrido la tentación y sabe lo que estamos pasando, y podemos clamar a Él que sí, que Él nos guarde en su camino. Y queremos este tiempo reforzar lo que hemos cantado. Mi corazón la quiero dar, Señor, limpia mi corazón, líbrame de la tentación del mal, ayúdame a vivir para ti, Señor Jesús. Y gracias que me has salvado de la condenación y estoy vivo en ti, Señor Jesús, tú en mí y yo en ti. Y gracias por pasar contigo la eternidad. Recordemos que para eso Jesús tenía que hacerse como uno, como tú y yo.
Eso es lo que hemos leído aquí. Como tú y yo, tenía que tomar forma y ser carne y hueso como tú, ser humano, y tener que tomar tu lugar, el mío, para pagar en tu lugar el mío, para ser salvos. Vamos a recordar eso cuando tomamos el pan, lo que Cristo le costó. Y tan real como tú comes este pan, tan real fue Jesucristo, Dios hecho hombre, y tan real murió en la cruz, y tan real resucitó, y tan real un día vendrá también en cuerpo humano, vendrá Jesús, cuerpo humano, para estar aquí con nosotros siempre. En Mateo 26, del verso 27 al 29 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino del Padre. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, tus hijos, porque tú diste en redención de todos y de cada uno de nosotros, aunque no lo merecíamos, ser libres del pecado, Señor. Gracias por ese sacrificio hermoso de tu Hijo Jesucristo, que a través de ella fuimos lavados, fuimos limpiados. Nos invitó a comer su carne y a tomar su sangre, en significación de limpieza, en significación de nueva criatura. Ayúdanos, Padre de Gloria, para que este acontecimiento, Señor, que rememoramos cada domingo, no sea una actividad religiosa. Que sea, Señor, un renuevo, Padre, cada día contigo, para tener una hermosa relación, una excelente comunión y tener, Señor, una privada intimidad contigo. Sea glorificado tu nombre por Jesucristo, nuestro amado Rey, Señor y Salvador. Amén. Amén. Vale, queridos, tomamos el pan pensando en esto, lo que Jesús representa. Sirvámonos, hermanos, la copa.
Demos gracias a Dios por su palabra, porque estamos tan ricos por tenerla, como dijo nuestro pastor, como hablaba del Francisco Encinas. Hace muchos años la gente no estaba tan rica como somos nosotros ahora. Lo pasaban realmente mal. Además, estaba un día escuchando un predicador que decía: ¿qué pasa si ahora nos quedamos sin la palabra? ¿Qué hacemos sin ella? Imaginaos que nos quedamos un día sin las Biblias. ¿Qué hacemos? ¿La conocemos? ¿Nos entregamos a ella todos los días? Yo sí que me di cuenta, digo, Señor, qué bueno es tener tu palabra, y además también hasta para la ofrenda. Estaba leyendo el otro día el Proverbios 11, 24 y 25, que dice así: unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. No sé cuántos de ustedes han pasado por muchas cosas así como ejemplos. Yo, como me fui a la capital para estudiar, pues no tenía dónde vivir, y conocí a mucha gente que tenían casas con habitaciones grandes y vacías. Pero en cambio a mí me recibió una familia con 14 hijos y vivía en un piso de 3 habitaciones o 4, porque yo al final llegué a dormir con 9 niñas en una habitación. Era increíble dormir con 9 niñas, era increíble, todas eran pequeñitas, pero el amor tan grande yo lo aprendí de ellos. Y todavía sigo como si fuera mi familia, y yo he aprendido ese amor, esa generosidad, hasta en el más mínimo detalle. Yo pasé un año con ellos y realmente cuando me fui, a pesar de ser 14 hijos, más los padres, más yo, parecía que, no sé, la casa se hacía doble, triple, y eso es por el amor y cómo regalamos, cómo hacemos las cosas. Así que seguro que ustedes también tendrán sus ejemplos. Y primeramente la palabra que nos dice, ¿vale?, que seamos generosos. Y cuando regalamos y cuando damos, ¿qué hace Dios? Nos bendice. Nuestro tiempo no es de Dios, porque Dios tiene otro tiempo, este momento. Dices, bueno, pues ahora que he dado esto, pues tengo que recibir tal. Dios no piensa así. Tienes un plan maravilloso y no deja de sorprendernos, y seguro que lo habéis experimentado muchos de ustedes. Así que yo sí que voy a dar gracias por esta ofrenda, y voy a dar gracias por todo lo que tenemos. Y para que seamos generosos, porque Dios nos bendice grandemente. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios de detalle. Conoces nuestras necesidades, Señor, conoces todo lo que tenemos, porque es tuyo, viene de ti. Gracias por la salud, gracias por las finanzas, gracias hasta por las casas, por todo lo que tenemos, por todo lo que nos das, porque tú nos cuidas, Señor, y tenemos mucho precio delante de ti, Señor, porque diste a tu único Hijo por nosotros. Gracias te damos por todo y te entregamos todas nuestras vidas, nuestras casas, Señor, y todo lo que tenemos nosotros es tuyo. Lo entregamos a ti, y gracias, Señor, que tú vas a bendecir y vas a multiplicar. En el nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén. Dice un versículo que quiero leer con vosotros, dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Puede sonar un poco a susto si no lo has escuchado muy a menudo, pero lo que quiere decir es que existe una lucha que no es visible para nosotros, pero que está constantemente ahí. Y no es contra las personas, aunque a veces tendemos a luchar contra ellos, sino que es
contra, o sea, que es una lucha que no vemos nosotros entre ángeles, demonios, una lucha espiritual, es lo que quiero decir. Claro, ¿cómo podemos nosotros luchar en esa lucha que de alguna forma nos afecta? Pues a través de la oración. Dios nos ha dado una herramienta para poder hablar con Él, para poder interceder por diferentes situaciones de las que están sucediendo, ¿no? Eso es algo bastante interesante. Y tenemos la oportunidad de hacerlo juntos aquí, de unirnos en oración. Y Dios dice que cuando sus hijos se unen para orar por algo, Él escucha, también nos escucha a solas, pero hay algo especial en unirnos todos y interceder, ¿no? Entonces esa es la razón de que hagamos esto aquí en esta iglesia. Lo que hacemos es que cada uno, si tiene alguna carga, pues puede levantar la voz y decirla, para que nosotros luego podamos orar los unos por los otros. La idea es que tú lo dices, alguien lo apunta, y entonces luego esos papelitos se reparten. Y entonces algunos de los que estamos aquí oramos por eso que tú has pedido. Es un poco cómo funciona. Y yo creo que es algo muy especial y es algo muy bonito. Por ejemplo, yo quiero que oremos una vez más por la familia de Ada, porque hay personas en la familia de Ada que todavía no conocen a Dios. Y una vez más, nosotros hemos conocido a Dios de esta manera, hemos sido salvos por Él a través de Jesús. Es un descubrimiento, entre comillas, maravilloso. Queremos que otra gente lo conozca, sobre todo nuestros seres queridos. Así que os pedimos oración por eso, para esa lucha que está viendo ahí con su familia, lucha espiritual que está viendo con su familia. Porque claro, el enemigo no está interesado en que nadie conozca a Jesús y se salve. Así que yo os pido oración por eso. Sí. Vamos a orar por Salomé, por los nietos que van a venir, Dios mediante, el día 11, el domingo que viene por la noche, que todo salga bien, estarán hasta el día 22. Que podamos tener buen tiempo juntos, porque tenemos pocas oportunidades para hacer una familia unida, que sea realmente para estar unidos. Eso es. La idea es que con la subvención también, pues que la tienda pueda estar un poco más estable, que al final eso ayuda aquí a la iglesia, a distintos proyectos, a nosotros, y es importante. Y bueno, sin duda también mucha gratitud porque vengan ellos, ¿no? Y que seguro que va a ser algo muy, muy bueno para vosotros. Muy bien. ¿Algo más? Muy bien. ¿De dónde vienen? De Bolivia. Wow. Sí. Sí. Ajá. Muy bien, pues gratitud por el trabajo y la salud. Y luego, en lo último no lo he escuchado muy bien, lo de la habitación. Ah, vale. Muy bien, pues por esa habitación que está buscando. Margarita. Mercedes y después Daniel. Ah. Por consuelo, ¿no? Y fuerza. ¿Ellos conocen al Señor? Muy bien. Genial, pues por consuelo, ¿no? Daniel. Por oración, o sea, por la familia de Daniel, por más unidad. Es curioso, pero yo creo que una de las grandes batallas en esta lucha espiritual tiene que ver con la familia, con un ataque directo a la familia
en esta sociedad en la que vivimos por todas partes. Sin embargo, yo creo que la razón por la que hay tanto ataque en la familia es precisamente porque esa institución creada por Dios es la base. Y es la base de nuestra sociedad, pero además de nuestra relación con Dios incluso, porque el matrimonio, la relación con los hijos, todo está relacionado. Hay mucho interesante ahí, ¿no? Desde el punto de vista de la Biblia, así que... Sí, Leticia. Ajá. De COVID. Pues por un lado oramos por Nelly, esta amiga de Carmen. No sé si alguno lo ha visto en el grupo, pero ha escrito que oremos porque estaba grave, que oremos por ella. Y luego pues por consuelo, me imagino, a toda la familia, empezando por Leticia, pero toda la familia. O sea, digo empezando porque la tenemos aquí cerca y la conocemos, pero a toda la familia de Sheni. Por los jóvenes. Amén. Pues oramos por los jóvenes en Burgos. Que se levanten, ¿no? Personas que trabajen con ellos y que puedan llegar a ellos. Nos levantemos personas así también, cada vez más. Amén. Sí. Sí. Es verdad. Es verdad que se ve una vez más ese ataque, como hablamos de las familias, pero yo creo que en el colegio y los institutos está todo acrecentado. Y a nosotros los que venimos por detrás es como que nos da un poco de miedo esa parte. Y porque o sea, por ejemplo, yo lo pienso y digo, ahora mismo tenemos aquí la puerta abierta, estamos en la iglesia hablando de Dios con libertad. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación así, porque pues que oremos por fortaleza en cualquier tiempo que pueda llegar, que sea un poco más complicado y que nos unamos, no nos separemos también. Si no hay nada más o hay alguien más, si no ya repartimos. Bienvenido, por cierto. Señor, pues muchísimas gracias por el día de hoy, por poder estar aquí todos unidos. Te pido por unidad para esta iglesia en cualquier momento o en los momentos que puedan venir de dificultad, que tú nos permitas estar unidos en ti, cerca de ti, y que tú nos des la fuerza necesaria para ser luz en medio de la oscuridad que pueda estar alrededor y que normalmente está alrededor y nos va agobiando cada vez más. Te pedimos que tú tomes la victoria como siempre lo haces. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, el título que he dado esta mañana es Inmortalidad, Eterno Dolor o Eterno Consuelo. Y el texto está en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Y te voy a hacer esa pregunta: ¿qué hay después de tu muerte? Algunos no duden en asegurarnos nada. Muchos saben que habrá algo, pero no están nada seguros sobre su vida después de morir. Otros tienen sus teorías, pero ¿qué les da esta seguridad para mantener esas teorías si no tienen nada que comprueba lo que piensan? Ahora, ¿pero qué te espera a ti después de tu muerte? ¿Te lo has pensado? ¿Estás seguro de lo que te va a pasar? Tengo un librito que se llama Mentecato. Es un rey que quiere tener una experiencia y, para resumirlo, el bufón de su reino le entregó al final el cetro al rey y dijo: usted es el más necio de su reino, porque sabe que va a morir y no ha preparado su viaje. Eso es el bufón, el librito de la ilustración Pochik. No seamos bufones, queridos, no seamos reyes sin saber a dónde vamos. Jesús nos lo puede asegurar. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús podía afirmar, y lo dijo varias veces: yo he estado en el cielo con mi Padre y yo sé lo que hay en el más allá. Yo he creado los cielos y la tierra. Desde la eternidad estuve con el Padre. Yo sé todo. Te puedo decir lo que te va a pasar después de la muerte. Yo sí que tengo autoridad porque tengo conocimiento del pasado, del presente, del futuro. Soy Dios que he venido aquí a este mundo para hablarte y decirte lo que hay en el más allá. Sé que, de hecho, hay personas que dicen: nadie ha venido del más allá, pero se equivocan gravemente. De hecho, Jesús había resucitado y por ello sabemos que Jesús mismo había vuelto del más allá. Por lo cual es completamente falso que nadie había vuelto de los muertos. Esas personas que hacen esas afirmaciones solo creerán un día si empezarán a tomar la palabra de Dios, la Biblia, en serio, porque para eso está dada la Biblia, para que sepamos lo que Dios dice sobre más allá, con seguridad. Pero si no creen la Biblia, vamos a ver en este texto, donde Jesús relata la experiencia de dos personas, vamos a ver, si no creen la Biblia, no van a creer, aunque les aparezca su tío y su prima, y su padre y su madre, o su esposa, o al que quieran. De hecho, Jesús volvió del más allá, y la mayoría no cree, porque no quieren. No es porque no pueden. Y eso no tendrá ninguna excusa delante de Dios. Pero vamos a ver el texto, porque Jesús hablaba sobre la inmortalidad y ahora mismo lo vamos a descubrir. La Biblia dice en Lucas 16, versículos 19 al 21, y leo lo que dice la Biblia: había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. Así que imagínate el rico, imagínate vestido de púrpura, de vestidos finos, de primera calidad, y invitando a sus amigos a banquetes todos los días, pero espléndidos. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro. Así que imagínate la puerta de la casa, lujosa, un mendigo allí en el suelo. Dice, se llamaba Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas.
Y los perros no eran como hoy en día. Eran inmundos. Nadie quería ser tocado por un perro. Jesús nos cuenta un caso concreto. Y si no quieres creer que es concreto el caso, lo puedes tomar como quieras. Siempre vas a ver que Jesús habla del más allá, de lo que habrá y que va a ser así. Lo tomas como ilustración, como parábola, que no es cierto, no es una ilustración, es una parábola, es un hecho histórico. Porque Jesús siempre, si era una parábola, decía que ahora os cuento una parábola. Y aquí dice que había un rico y además el mendigo era Lázaro con un nombre. Indicios de una historia verdadera. Hace poco, alguien conocido tenía que documentar con su cámara de filmar y con unos amigos una fiesta de ricos. Nos contaba cómo era aquella fiesta. Fumaban porros, cometían perversiones sexuales, se emborrachaban, pagaban a seres humanos para hacer estatua, pintados de oro, cubiertos de oro. Eran ricos y corruptos. Pero este rico, que heredaba Jesús, era muy diferente. Para muchos de los oyentes de Jesús, este rico era símbolo de la bendición de Dios dado al padre Abraham, el padre de la fe, Abraham. Ahora, por su ignorancia acerca de Dios, de quién es el Dios verdadero, admiraban la bendición de este rico, porque Jesús no estaba nada de acuerdo con ellos. Ahora la vamos a ver. Queridos, hoy tampoco faltan los que admiran a los ricos, porque creen que si hubiera algún Dios, les habrá bendecido en la vida seguro. No faltan los que admiran los líderes religiosos vestidos de púrpura, de bordados de oro, sus banquetes privilegiados, buenos vinos y la buena vida. Pero ¿a cuántos les produce sospecha todo este lujo, toda esta riqueza? Y los edificios costosos que fueron construidos explotando a los pobres. Y aquí, concretamente en nuestra ciudad, vamos a celebrar este tipo de riqueza y de esplendor pagado por la sangre de los pobres. Pero no solamente los religiosos, queridos, ricos. Sorprendentemente, el 25 de diciembre de 1989, el Tribunal Militar ejecutó un señor llamado Ceausescu, al dictador. Podríamos mencionar a otros líderes, da lo mismo, que sean socialistas, fascistas, ateos y religiosos. Cuando lo llevaron preso a Ceausescu y a su esposa Elena, vaciaron el frigorífico del matrimonio, solamente como ejemplo, ¿no? Ellos habían exigido como líderes socialistas, comunistas, lealtad, igualdad, estar con los pobres, compartir todo, pero cuando abrieron el frigorífico vieron tantos manjares de primera clase a nivel internacional que de la rabia cogieron todo y lo echaron a la calle y prendieron fuego antes de fusilarlos. Esa es la realidad, queridos, con muchos, ¿verdad? Ahora, sea como sea, este es el hombre rico de Jesús, distinto, ojo. En su tiempo, un admirado, un supuestamente bendecido por Dios de Abraham. ¿Y Lázaro? Leemos lo que dice la Biblia, las palabras de Jesús. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro que estaba cubierto de llagas. ¿Te acuerdas? Que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Lázaro era un mendigo cubierto de llagas. Los oyentes empatizaban con el rico, pero con este mendigo no tenían remedio. Era un maldito de Dios, pobre
por castigo de Dios, enfermo por castigo de Dios, así lo tomaron. Inmundo, excluido de la presencia de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque nadie le permitía ni siquiera acercarse al templo glorioso de Salomón en Jerusalén. Era un cubierto de llagas, un inmundo. Así que imagínate ahora si tuviesen que pensar los oyentes, ¿dónde va el rico después de morir? ¿Dónde va Lázaro? Lo tenían claro, ¿no? El rico iba al lado de Abraham, el padre de la fe, bendecido por el Dios de Abraham, y el Lázaro, este miserable castigado por Dios, iba al tormento, al Hades, el lugar de los muertos esperando el juicio de Dios. Porque no era nunca había ofrecido un sacrificio a Dios en los últimos años por sus pecados. Nunca se había acercado a Dios porque tampoco podía por su condición. No podía ofrecer nada a Dios. Queridos, yo había conocido muchos pobres, muchísimos pobres, pero sin ir más lejos, a mis padres y a mi hermana y a mí mismo. Pero no éramos malditos de Dios. No nos menospreciaba este Dios. Al contrario, pudimos creer en Jesús y ser declarados justos como Abraham al creer a Dios, como Abraham, como Lázaro. Y la Biblia dice en Génesis 15, versículo 6, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Por eso está Abraham en el cielo. No por otra razón. La Biblia dice en Romanos 5:1 en cuanto a nosotros, que creíamos también como Abraham, dice así la Biblia, en consecuencia ya hemos sido justificados, mis padres, mi hermana y yo, mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Además nos gloriamos en esta gracia, dice el siguiente versículo. Ahora, el pobre más famoso, no sé si os dais cuenta, era el que estaba hablando, Jesús. Nació pobre, vivió pobre. Hoy Daniel nos ha citado Lucas 9, versículo 52, que viene un discípulo, Señor, yo quiero seguirte. Y Jesús le contestó, mira, cualquier animal tiene dónde dormir, el Hijo del Hombre, que soy yo, no sé dónde recostar mi cabeza. Porque no tengo madriguera, no tengo casita, no tengo tienda, no tengo nada. El más pobre, el que estaba hablando. En cambio, a muchos se hizo pobre, siendo rico, para enriquecernos con vida eterna. Vida en abundancia, como dijo también, aquí en la tierra y por toda la eternidad. La Biblia dice en 2 Corintios 8, 9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de vosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza vosotros llegarais a ser ricos. Esto era el rico y esto era el Lázaro hasta aquí. Ahora os invito a presenciar lo que a cada uno de los dos les había pasado al morir, es decir, al abrir los ojos del alma inmortal. Ya el domingo pasado hemos hablado de esto de abrir los ojos, el alma inmortal. Si queréis escucharlo, si no lo habéis hecho, podéis hacerlo. Pero la Biblia dice en Lucas 16, 22, resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Los ángeles son los seres que la Biblia identifica como siervos de Dios al servicio de los que aman a Dios. No es un ángel de la guardia que vino, sino ángeles, plural, vinieron. Y si tú eres un amado o una amada de Dios, en tu momento de morir vendrán a llevarte a la presencia de Dios también. Y verás a Abraham. Te encontrarás con tus familiares salvados, con tus amigos que testificaste o te testificaron a ti, o con los hermanos con los cuales estabas congregándote.
amigos salvados por pura gracia. Estarás rodeado de una multitud de todas las naciones además. Verás a las huestes de ángeles. Y lo más importante, verás a Jesús tal como es. Y Él te dará la bienvenida. La Biblia dice en Apocalipsis 5:11, luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. También la Biblia dice en Apocalipsis 7, versículos 9 al 10, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones. Ahí estaremos nosotros también, tú y yo, en nuestra iglesia multinacional, ¿no? Tribus y pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, haciendo referencia a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano, gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Ahora, queremos seguir escuchando a Jesús. ¿A dónde se lo llevaron los ángeles? ¿A Lázaro? Al lado de Abraham. ¿Por qué? Lázaro, igual que Abraham, también había sido justificado por la fe, sin obras, sin sacrificios, ni siquiera obras ceremoniales de la ley o del templo. Lázaro no podía ni acercarse al templo. Nadie se lo hubiera permitido por estar lleno de llagas, pero tenía la fe en Dios y fue justificado por la fe, sin obras de la ley. Queridos, es muy importante que Lázaro era justificado solo por la fe, sin obras, aunque evidentemente su vida era una demostración de su fe, porque la fe que no se puede demostrar viva está muerta. La mentalidad de algunos hoy en día, atención a esto, está muy equivocada y súper peligrosa. Dicen lo siguiente: Jesús solo la fe, solo la gracia, solo la Biblia. Dicen, ¿qué más? Es mucho mejor añadir obras, mediadores, ritos, tradiciones. Ahora piensa un poco. Y esto, lo que estoy diciendo, esto afirmaba un alto cargo religioso de esta ciudad, en una conferencia en la Universidad de Burgos hace pocos años. Y luego, después de decirlo y jactarse delante de nosotros, los líderes protestantes de su ciudad, prohibió el debate, lo cortó, lo eliminó. Con razón, claro. Pero esas personas confunden la Biblia con matemáticas, queridos, así de simple es la confusión. Esas personas, repito, confunden teología con matemáticas. Aquí no se trata de sumar cifras, sino sumar la verdad con mentiras. Entonces el único suficiente Dios, sumarle ídolos, por lo cual la verdad deja de serlo. Y se corrompe y se convierte en mentira, toda ella. Lo mismo la adoración al único Dios se convierte en idolatría y en una incredulidad total. Y la Biblia advierte que los ídolos, los idólatras, perdonad, y los incrédulos, los que se inventan la fe, no heredarán el reino de Dios. O dicho de otra forma, los que confunden teología con matemáticas no van al cielo. Lázaro nada podía ofrecer a Dios, recordemos esto, para tener este eterno y tan enorme privilegio. Lázaro también había sido un pecador, recordemos esto. La Biblia afirma, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, Romanos 3:23. Pero Lázaro había sido declarado justo delante de Dios por la fe.
no hay otro camino al cielo, sino solo Jesús, su sacrificio en nuestro lugar, una vez por todas. La Biblia dice en Romanos 3, 22 a 25, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, dice la Biblia, pues todos han pecado, están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante, no de sus obras, mediadores, ritos, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para demostrar así su justicia. Cita de la Biblia. La Biblia también dice, Romanos 4, 6 al 8, en cuanto al rey David. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Sin la mediación de las obras. Sin la mediación de las obras. Dichoso aquellos a quienes se les perdona las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. El rico abrió los ojos de su alma inmortal y ¿qué vio? ¿Qué experimentó? ¿Era un bendecido por el amor de Dios o un reprobado por la justicia de Dios? La Biblia dice en Lucas 16, versículo 22 a 23, también murió el rico. Y lo sepultaron, fíjate, con toda la ropa de púrpura y de lino fino, y con todo su dinero y su casa también, y todo eso se metieron ahí en la tumba. Se acabó. Lo sepultaron. Y dice la Biblia, y dice Jesús, no dice una religión para asustar a nadie, dijo el que vino a salvar lo que está perdido, dar su vida para salvarnos, para que no pereciéramos. Dijo él, el rico, en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. O sea que el rico abrió sus ojos en el infierno, queridos. Echamos aquí de menos el purgatorio, ¿no? Es que no existe. Recuerda, solo hay dos caminos y dos destinos. Nada más morir se llega a uno u otro. Todos los que creyeron ir al purgatorio están lo más seguro en otro lugar, el de los tormentos. ¿Por qué? Porque no creyeron a Dios. Y solo se salva el que cree a Dios y no a los hombres. No creyeron al Padre Celestial, sino a los padres y maestros equivocados. Es que solo el sacrificio de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solo su castigo en nuestro lugar nos declara justos delante de Dios. Es un regalo, es gratuito. En una ocasión tuve que avisar al empleado de un cementerio de aquí de Castilla y León que rezaba por las almas para que Dios las sacara después de muchos años del purgatorio. Rogué al Señor por teléfono que no rezara por Matilde Franco. El empleado no podía creerse lo que algún familiar pudiera prescindir de sus oraciones para sacar a su familiar del purgatorio. Le dije, Señor, primero, no existe el purgatorio. Segundo, esta señora ha creído las palabras de Jesucristo que dijo, el que oye mis palabras, y ella escuchó la palabra de Dios y oyó a Jesús. El que oye mis palabras y cree al que me envió. Ella no creyó en hombres, en sus doctrinas, en sus ritos, en sus cosas. No, ella creyó a Dios, Padre, que había enviado a su Hijo para su salvación. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene. Ella cuando creyó, empezó a tener, ¿qué? Vida eterna. Tiene vida eterna. No tendrá a lo mejor, tal vez, algún día, después de miles de años de purgatorio, tendrá. No. Tiene vida eterna
al creer a Jesucristo, su palabra y a Dios en cuanto a su Hijo que lo envió una vez por todas para salvarnos. Lo creyó y tiene vida eterna. Señor, tiene vida eterna. ¿Me entiende? No lo creyó. Tuve que repetirlo 3 veces hasta que me cansé y le dije, mire, su máximo líder en Castilla y León, en su ciudad, si muere, evidentemente habrá que rezar para que salga del purgatorio. Pero esta señora, para que me entienda, ha creído a Jesucristo y está en el cielo. Y vamos a dar gracias a Dios. No vamos a molestar a Dios desconfiando de Él, pidiendo algo que ya había hecho. No vamos a ofender a Dios. Y me dijo, vale, ahora la entendí. Pero cuesta, ¿eh? Cuesta entender una cosa y otra. Lo que es la tradición humana y lo que es la palabra de Dios. Lo que es la salvación por obras y por toda una maquinación religiosa y humana. Y otra cosa es la salvación por fe y solo por la palabra, solo por la gracia de Dios en Jesucristo. También el predicador Moody, me hizo gracia cuando leí su biografía, él decía, queridos, cuando escuchéis un día que Moody se había muerto, no lo creáis, porque estará más vivo que nunca. Incluso este rico estaba vivo, pero en tormentos, queridos. Y creo que nos tiene que realmente entristecer. Mucho, además. Hoy he leído un artículo sobre el protestante digital de John Knox, que él tenía problema, Dios, dame almas o me muero. Era uno de los grandes reformadores de Europa. Y yo llevo estos días orando, Señor, dame almas o me muero. Yo no quiero que nadie vaya a este lugar que Jesús dice que existe. No lo quiero. Algunos creen que cuando van al infierno van de fiestas. Están equivocados. Tendrán un solo deseo, es escapar, pero no podrán porque no tendrán ningún arrepentimiento sincero. Solo será un arrepentimiento egoísta porque ya vieron lo que les esperaba. Y sin arrepentimiento sincero de corazón, por amor a Dios y por odiar el pecado, solo por un arrepentimiento sincero, previo a una fe sincera, sin manipulación, sin imposición, solo así se puede ser salvo. Estar al lado de Abraham, el padre de la fe. La Biblia también dice en Lucas 16, 24, así que alzó el rico la voz y lo llamó. Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua que me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, hijo, sé que era un judío, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de esto, hay un gran abismo entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí, donde está Lázaro, para allá, donde está el rico, no pueden, ni tampoco pueden los de allá, donde está el rico, para acá, donde está Lázaro y Abraham. Antes de olvidarnos, afirmar que aquí no se dice que por haber sido pobre Lázaro se merece el cielo. No, nada de esto. ¿Recuerdas? Es por justificación solo por la fe, como la fe de Abraham. Ni nadie podrá concluir que el rico estaba en tormentos por ser rico o por no haber atendido a Lázaro. No, hay ricos que lo son y son fieles administradores de los bienes de Dios. Ahora, evidentemente se comportan diferentes a este rico. Ahora, muestran su fe por sus obras de amor y son salvos por la fe. Otro apunte importante, Dios no se describe aquí como lo que algunos han pretendido en cuadros, etcétera, en libros.
Dios no se alegra en que nadie perezca o sufra en tormentos. Dios no se describe aquí como un carcelero que manda a los ángeles echar carbón a un horno de fuego, una caldera enorme de infierno. No, 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 no. No es nada de esto. Dios no es cruel. Lo que sí importa es que estos tormentos, queridos, son tan eternos como el consuelo eterno de los salvos. Tan eterno. ¿Por qué? Porque el alma es eterno. De los dos. ¿Puede entonces el rico hacer algo para cambiar su destino? No, claramente que no. Eternamente no. Y el alma vive eternamente. Ahora, lo que es la resurrección física de los creyentes lo vamos a hablar más adelante, como también de los incrédulos que vemos al final de la Biblia. Ahora, una vez muertos no hay posibilidad de cambio. Ya lo hemos explicado por qué. Ahora, ¿cuán importante es leer la Biblia? Ahora vamos a ver por qué. Y por ello promovemos los estudios bíblicos por descubrimiento. Por ello recomendamos convertir tu hogar en una casa de paz, donde se quiere conocer a Dios por su palabra y obedecerle antes que a los hombres y sus tradiciones. Yo te pregunto, ¿tu hogar ya ha sido dedicado a Dios como casa de paz para esto? ¿Estás realizando un estudio bíblico por descubrimiento, algo parecido para conocer a Dios más y seguir a Jesucristo, ser discípulo de Jesús? Mira por qué algunos no leen la Biblia. Porque simplemente no quieren conocer a Dios ni quieren obedecerle. Y confían en los hombres porque es más fácil. La mayoría de los casos. ¿Y cuáles son las consecuencias? La Biblia dice en Lucas 16, 27 al 31. Abraham respondió. El rico respondió. Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierte a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Se está convirtiendo en evangelista. Pero Abraham le contestó, ya tienen, fíjate lo que dice, no hay instituciones, ni la sinagoga, no. Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Comparo con lo que dice la Biblia, te voy a leer algún pasaje más. La Biblia dice en 2 Timoteo 3, 15 a 17, desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras que te pueden dar la salvación necesaria, la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Perdona, te lo leo otra vez. Desde tu niñez, dice Pablo a Timoteo, conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y también la Biblia dice en Judas, capítulo 1, no tiene más, pero versículos 3 y 4, queridos hermanos, he deseado intensamente escribiros acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogaros que sigáis luchando vigorosamente por la fe, y escucha ahora bien, por la fe encomendada una vez por todas a los santos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay tradición, que no hay concilios, no se puede añadir nada, porque la fe, la verdadera fe de salvación,
ya se ha transmitido en tiempos del apóstol Judas cuando escribió: una vez por todas, entregada la fe para la salvación. Y luego habla de los que se introducen, los que son corruptos, los que tergiversan y niegan a Jesucristo. Que tengan cuidado de ellos. La Biblia sigue diciendo: el problema es que se han infiltrado entre vosotros, es lo que dice Judas, ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Si no quieres ser condenado, pues no les sigas, porque ellos sí que van a estar condenados. Son estos guías ciegos que llevan a los ciegos, ¿a dónde dijo Jesús? Al precipicio. Y Jesús les va a decir: no os conozco, señores, lo que sea, da igual. Ahora lee la Biblia, lee tu Biblia. Toda la Biblia es buena. No hay problema de que unos tienen una Biblia y otros tienen otra Biblia. Lee tu Biblia, pero léela. Lee lo que dice. Es la palabra de Dios. Si crees a la Biblia, crees a Dios. Como ves, Abraham no les aconseja creer a los maestros, ni a los que se llaman padres, ni vicarios, ni mediadores, ni a los que están ahí en el templo, ni sacerdotes, ni siquiera sumo sacerdote. No. La solución no está en creer a hombres, sino creer a Dios. Por ello Dios nos habla por su palabra, porque esta palabra no ha sido cambiada nunca en todos los siglos. Porque es una palabra escrita, no es una palabra dependiendo de la corrupción y de entendimiento de unas personas de un siglo a otro y que va cambiando. Es la palabra de Dios eterna, que no ha cambiado, que es completa, es sin errores, es inspirada por Dios. Pero lee tu Biblia, es la palabra de Dios. Si crees a la Biblia, repito, crees a Dios y por esta fe serás salvo. Te cambiará la vida, tu relación con Dios y con los demás. Y además determinará tu destino eterno. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Dios nuestro, por esto estamos dándote las gracias por tu palabra, por personas como Francisco de Encinas, que la tradujo al castellano, el primero de la historia, por los que están trabajando en las traducciones, en las ediciones, en hacernos llegar tu palabra, los que han hecho apps para los móviles y tantos medios que tenemos hoy para leer tu palabra, Señor. Danos ahora tu sabiduría, Señor, para leer y entender tu palabra, lo que está escrito, no lo que nos dicen que está escrito, sino lo que realmente está escrito, Señor. Ayúdenos a quitarnos las gafas con los colores de diferentes maestros y líderes, Señor, con sus equivocaciones y sus limitaciones. Ayúdenos, Señor, por tu Espíritu Santo, leer tu palabra y entenderla. Tu Espíritu que la ha inspirado, Señor, que sea nuestro maestro y nos ilumine, que nos dé fe, convicción y seguridad. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a tener esta fe de Abraham, justificados por la fe, sin obras de la ley, gratuitamente, pero una fe viva, verdadera, que está dispuesto a darlo todo por ti, Señor Jesús. Bendice nuestros hogares, que sean casas de paz. Señor, bendice estas casas de tal forma que se multipliquen y otros conozcan a ti, al Dios verdadero, por tu palabra. Te lo pedimos y te damos las gracias en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que Dios os bendiga, que realmente invirtamos tiempo en la palabra de Dios. Ayer tuve que invertir todo el día para estudiar esto. Y me llenó de tanta alegría, de gozo. Soy un privilegiado poder tener tiempo para leer la palabra de Dios, estudiarla y predicarla. Es la palabra de Dios, queridos. Que Dios os bendiga.